¿Qué tal? Continuamos nuestros temas con el de sistema cardiovascular, corazón y vasos sanguíneos. Entonces, ustedes recuerdan cómo en forma paralela a la sangre, la teoría, lo que se creía hasta ahora, es que en ese momento, en cuanto se va formando la sangre, también se van formando los vasos sanguíneos. Y el principal órgano del aparato cardiovascular es el corazón. Entonces, como primero se formaban unos tubitos, estos tubitos se pegan, coalescen, y forman un solo tubo grande, el cual va creciendo, va creciendo, va creciendo tanto que dentro eh, de lo que vendría a ser el tórax del embrioncito, el llamado celoma, no hay espacio, entonces ese tubo se pliega, y en ese plegamiento es que resultan las cámaras del corazón. Entonces, el sistema o aparato cardiovascular está formado por dos partes, ¿no? El cardiovascular y el vascular linfático. Una circulación mayor y una circulación menor, creo, esto yo lo había hecho en el colegio, eso lo pueden repasar y decirle a su profesor cuál es la dirección que sigue la sangre en la circulación mayor, del corazón hacia dónde va, por dónde va la sangre. Entonces, la circulación mayor está formada por todo lo siguiente, por todos estos lugares pasa la sangre en la circulación mayor, excepto ¿cuál? Muy bien. Entonces, el sistema cardiovascular está formado por dos partes, el sistémico a todo el cuerpo y el pulmonar, ¿no? Donde el corazón aporta la fuerza, las arterias amortiguan y distribuyen el flujo. En la parte de endotelio es el intercambio y en las venas es el retorno hacia el corazón. El corazón alcanza su desarrollo máximo, ¿no? Final aproximadamente a los 20 años de edad, donde en el hombre representa un 0,45 de su peso corporal, unos 300 gramos, en la mujer un poquito menos, unos 250 gramos, pero varía un poquito según la edad, sexo, talla y peso corporal. Primero, su ubicación en la cavidad pericárdica está cubierta de dos capas que se llaman pericardio. Una es la parietal y otra es la visceral. La parietal es la que está por fuera, que también recubre al inicio de los grandes vasos, y esta se repliega, sigue, continúa encima del músculo mismo que es el corazón y forma la segunda capa o capa visceral. Entonces, entre las dos capas, el pericardio visceral y el pericardio parietal, hay un espacio, ¿no? Ese espacio llamado el espacio pericárdico, que normalmente contiene 1 a 5 mililitros de un fluido que facilitan el movimiento del corazón, pero que puede aumentar. Y a partir de más de 250 mililitros ocurre el taponamiento cardíaco. Entonces el corazón está tan oprimido por el contenido líquido que ya no se puede mover, ¿no? Eso puede ser de forma aguda por una hemorragia, un balazo, ¿no? De repente se llena la cavidad de sangre, o por algo más crónico, eh, como una pericarditis, ¿no? Pericarditis tuberculosa, que hace que aumente la secreción de las células mesoteliales que lo están cubriendo por dentro, y poco a poco la persona tenía mayor y mayor dificultad hasta que se tapona. Entonces, ¿cuál es esa capa que lo reviste? Es una capa, el llamado pericardio parietal, formado por el mesotelio, ¿no? Una capa plana, la capa plana que va a estar en contacto con el tejido, y hacia el otro lado que va a estar, al otro lado van a estar pues los músculos, las costillas. Ahí continúa debajo del mesotelio un tejido conectivo laxo y un tejido conectivo denso. Y va a haber el espacio, la cavidad pericárdica, y al otro lado va a haber otra parecita de mesotelio, ¿no? De mesotelio y tejido conectivo laxo. Ese es el pericardio visceral o epicardio, que ya está formando parte de la pared del mismo corazón. La pared del mismo corazón sigue con el músculo, ¿no? Músculo miocárdico, y en ese músculo miocárdico también tiene su endomisio, que es tejido conectivo, y el otro lado finalmente la cubierta de células endoteliales y un poco de tejido conectivo laxo debajo, ¿no? Que vendría a ser el endocardio, la capa interna del corazón. Entonces, el pericardio del corazón tiene dos partes, la fibrosa o parietal, que también cubre grandes vasos,
Y en esa zona se pueden encontrar las llamadas heterotopías, ¿no? O sea, pequeños fragmentos de tejido normal que en la maduración, en la evolución del embrión, se caracterizan porque migran, ¿no? Migran. Entonces, en el tórax pueden encontrarse en el pericardio pequeños niditos de células tiroideas o de células tímicas que a veces pueden hacer confundir, ¿no? Incluso una zona como esto no es normal, la ubicación podrían derivar en neoplasias. El pericardio fibroso se puede ver mejor en tomografía o resonancia y normalmente tiene un grosor de unos 2 milímetros. El pericardio seroso o visceral, que viene a ser la primera capa del corazón o el epicardio, es la que rodea el corazón, tiene tejido conectivo laxo, mesotelio y una sola capa de células mesoteliales. Ahí también tiene su propio tejido adiposo, tiene sus vasos, también tiene fibroblastos, nervios y linfocitos. Entonces acá tenemos la capa de células mesoteliales planas, por debajo el tejido conectivo laxo, que también contiene su tejido adiposo, ¿no? La cantidad de tejido adiposo también aumenta si la persona es obesa. Entonces la obesidad también es una forma en que se puede disminuir el espacio del espacio pericárdico, ¿no? Entonces también sería otra forma en que puede ocurrir un cierto grado de taponamiento, ¿no? Por la obesidad y porque ahí normalmente se deposita tejido adiposo, ¿no? También tiene sus propios vasos y filetes nerviosos. El esqueleto del corazón es una malla central de tejido conectivo que le da soporte a la mayoría de las células musculares, ¿no? Y también le da soporte a las válvulas cardíacas. Es producido por fibroblastos, tiene tejido conectivo denso, fibras de colágeno, fibras elásticas y grasa. Evita la distensión de las válvulas, también funciona como aislante para que pase correctamente la corriente eléctrica del sistema de conducción. Si hubiera algún problema en el esqueleto cardíaco, podrían haber arritmias, ¿no? Una transmisión disfuncional. Entonces, en el esqueleto cardíaco encontramos todo esto, excepto ¿cuál? Hay fibras colágenas, hay tejido adiposo, fibras elásticas, fibroblastos que lo producen, y lo que no hay, hay que pensar en el esqueleto cardíaco, que brinda sostén a cuál de estas estructuras, y al hacer cuál de estos procedimientos hay que tener en cuenta la existencia del esqueleto cardíaco. Entonces el esqueleto cardíaco brinda sostén a las células miocárdicas, y cuando se va a hacer algún procedimiento como cambiar la válvula aurículo-ventricular o cuando se está investigando una arritmia, hay que tener presente la existencia del esqueleto cardíaco, porque cuando se está cambiando la válvula aurículo-ventricular y no se tiene cuidado, ya que el esqueleto cardíaco normalmente la sostiene, podría dejarse algún foquito que esté haciendo ahí cortocircuito, que al final se exprese como una arritmia, ¿no? De posoperatoria. Y también si la persona, por ejemplo, ya a la avanzada edad, pueden haber algunas zonas de cartílago en el esqueleto cardíaco, no necesariamente de cartílago, sino de hueso. O sea, no es porque sea normal, sino porque se puede osificar con la edad. Entonces, esas formaciones así osificadas en el esqueleto pueden originar una arritmia. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ya. Capas de la pared del corazón, entonces, la primera, el epicardio, pericardio visceral, el músculo y la capa interna. Y en la pared del corazón también está el sistema de conducción, formado por un nódulo sinusal, también llamado marcapaso, el nódulo auriculoventricular, como su nombre lo dice, que nivel, las de His en el tabique interventricular, y las fibras de Purkinje, que son células musculares modificadas. Entonces el epicardio, la capa más externa, puede ampliarse considerablemente por el depósito de grasa, los problemas que le había mencionado. La parte muscular tiene células contráctiles, tiene células endocrinas y también tiene células nodales que forman el sistema de conducción. Y el esqueleto cardíaco formado por los fibroblastos, que es lo que producen este tipo de tejido conectivo.
La pared miocárdica es más delgadita en aurículas que en ventrículos, está bien irrigado y los fibroblastos pueden aumentar con la edad. Entonces, en la aurícula, en la parte interna, una zona la vemos como con pliegues, que son los músculos pectíneos, y hacia el otro lado es la cara lisa. Y en este nivel de la cara lisa es que se encuentra el nódulo sinusal. En cambio, en el ventrículo, las fibras musculares se disponen en forma helicoidal, ¿no? Helicoidal, así es para que puedan para que pueda contraerse. No se contraen todas las fibras al mismo tiempo, no es pum pum, es una cosa periódica. ¿Qué funciones tienen? Bueno, las musculares, las contráctiles, son las más grandes, formando redes espirales en aurículas y en ventrículos. No se les ve sus estriaciones porque contienen muchas mitocondrias, ¿no? También contienen glucógeno y lisosomas, donde se puede acumular el pigmento de lipofucsina con avanzada edad, ¿no? Se caracterizan porque se unen entre sí con los discos intercalares, que ustedes ya conocen. Y las células especializadas son las endocrinas a nivel de aurícula y de el septo interventricular, que son células musculares, pero que se han especializado para tener la función endocrina de producir los péptidos atriales natriuréticos, que como su nombre lo dice, inducen la diuresis, que se orine sodio, ¿no? Que se pierda sodio. Y al eliminarse sodio a nivel del riñón, disminuye la presión arterial. También tienen células especializadas musculares en el subendocardio, que se han convertido en células que generan y conducen el impulso eléctrico, ¿no? Para la contracción en este caso. Son las células de los nodos y las llamadas células de Purkinje y las células de Purkinje. Tenemos los discos intercalares, que ustedes ya conocen, y las células de los nodos, sinusal, auriculoventricular, y las fibras de Purkinje. Entonces, donde se van ubicando a nivel de los nodos, sinoauricular, interauricular, el haz de His en el tabique y la fibra de Purkinje en las paredes ventriculares. Tienen las fibras de Purkinje, que como son musculares son muy parecidas, pero son más grandes y de un citoplasma un poco más claro, ¿no? Más pálido que las de por acá. Ya. Y el esqueleto fibroso, este color denso, ¿no? De tejido conectivo. Y en el endocardio lo tenemos recubierto por las células endoteliales, por debajo un tejido conectivo, por donde va el sistema de conducción. Y de esta capa interna del corazón es que derivan las válvulas y las cuerdas tendíneas, ¿no? Aquí tenemos cómo va derivando y se unen a los músculos papilares que dan soporte a las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Tenemos la válvula como deriva de la capa interna del corazón. Ahora los vasos sanguíneos, que tienen sus tres capas, la íntima, la media y la adventicia, en varias formas. Como primero la más grande, las arterias de gran tamaño soportan altas presiones, y después las arterias más pequeñas, un poco menos de presión, hasta que finalmente las arteriolas, aquí tienen una gran disminución en la presión que soportan, pero como son mucha mayor cantidad, esos le llaman vasos de resistencia, ¿no? Vasos de resistencia. Y después las que tienen menos presión, las que soportan menos presión, son las venas, ¿no? Las venas, las vénulas y las vénulas y las venas, pero también por la cantidad contienen la mayor cantidad de sangre, por eso le llaman los vasos de capacitancia, ¿no? Donde se acumula la sangre. Entonces, en forma general, son las capas íntimas, tiene endotelio, tiene un subendotelio con una lámina limitante elástica interna, la más grande, ¿no? Hasta arteriola se encuentra la limitante elástica interna. En las venas ya no se va a encontrar, ¿no? Ni limitante elástica interna, ni la otra capa. Vamos a ver ahorita. La capa media, que es de músculo liso principalmente, y algunas fibras elásticas y de colágeno. Al final de la capa media se dice que en las arterias más grandes se encuentra también una limitante elástica externa, ¿no? Aunque yo nunca las he visto. Bueno.
Y también a nivel de vénulas, de las vénulas postcapilares y los capilares, además de las fibras de músculo liso, se encuentran otras células llamadas pericitos, ¿no? Unas células llamadas pericitos, que ustedes también ya las han visto, tienen función contráctil e incluso pueden colaborar con la regeneración del vaso cuando se ha lesionado, convirtiéndose en fibra muscular, y comparte también la lámina basal con el endotelio. Finalmente, la capa adventicia de tejido conectivo en los vasos más grandes tiene su propio nervio, su propio vaso, que son el nervio vasorum, vasa vasorum. En las venas es la parte más ancha, más grande, y que contiene también un músculo liso, pero en disposición perpendicular al músculo de su capa media. Y en las arterias la adventicia es más pequeña y llega a mezclarse con el tejido conectivo que está alrededor del vaso. Las células endoteliales cubren por dentro todo el aparato cardiovascular, por eso a veces se le refiere a ello como endotelio. Y según el tamaño del vaso puede estar asociado a un tejido conectivo laxo. Debajo del endotelio, en el caso de las arterias, hay una capa elástica interna formada por fibras elásticas o elastina, y las células endoteliales se unen entre ellas mediante células oclusivas de permeabilidad variable según el lugar donde se encuentren, ¿no? Sus funciones son muy amplias, incluso mucho más que eso, como lo verán en su curso de fisiología, y se cree que la célula endotelial es la que está enferma, la que tiene el principal problema en la hipertensión arterial, ¿no? Que hasta ahora no se encuentra una cura, sino solamente forma de contenerla algo, ¿no? Entonces tenemos varias funciones que tiene la célula endotelial. Al producir prostaciclina se evita que se pegue la plaqueta en la célula endotelial misma, que no haya pues una coagulación prematura. También produce endotelinas que causan vasoconstricción, y producen óxido nítrico, ¿no? Un gas que es un vasodilatador para mantener pues el equilibrio ahí en los vasos sanguíneos. Y también a nivel de la célula endotelial va a recibir el influjo del factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 que producen los macrófagos, para poder atraer a los neutrófilos y le ayuden, vengan, sean atraídos para que puedan entrar a los tejidos y atacar a lo que está perturbando al macrófago. Las arterias se clasifican en elásticas o de conducción, las más grandes, musculares o de distribución, las medianas, y las pequeñas son las arteriolas. Entonces, las elásticas, las más grandes, se caracterizan porque tienen una capa media con gran predominio de fibras elásticas, ¿no? También tienen fibras musculares y una limitante elástica externa, pero como esta también está formada de elastina, como que no se nota la limitante elástica interna ni la externa. Entonces a veces es difícil identificar por dónde empieza, por dónde termina, por dónde está adentro y afuera. Entonces para eso nos fijamos en su adventicia, porque siendo un vaso tan grande, tiene sus propios vasos, ¿no? Su vasa vasorum, sus propios nervios, hasta sus propios vasos linfáticos, que son más pequeños y no se aprecian muy bien. Entonces las elásticas absorben el golpe de la contracción del corazón y la mantienen para que no colapsen durante la diástole. En su endotelio se encuentran los llamados cuerpos de Weibel-Palade, que contienen el factor para la coagulación, el factor de von Willebrand. Las arterias musculares son más pequeñas, generalmente viajan en paquete, arteria, vena, nervio, y tienen nombre propio, ¿no? La más grande de ellas tiene nombre propio. En su pared muscular ya predominan las fibras musculares lisas, ya no hay tanta fibra elástica, por eso la limitante elástica interna, en donde termina su capa íntima, sí se puede apreciar con facilidad. Y en su capa adventicia, las más grandes también tienen su propio vaso y su propio nervio. Bien. Aquí en el esquema, qué bonito, ¿no? Y ese es el corte. Pero con un poquito de cuidado ustedes pueden ver la limitante elástica interna en esa forma ondulante que les permite reconocerla, y en el otro lado hay grasa y hay vasitos propios. Entonces la parte de la adventicia, la capa muscular,
y la íntima, ¿no? La íntima, la que viene antes de la capa limitante elástica interna, que está formada en este caso solo de células endoteliales. Arteriolas, vasos terminales del sistema arterial, los más pequeños, regulan el flujo, una o dos capitas de músculo liso y adventicia muy escasa, ¿no? Tenemos entonces aquí con mucho cuidadito una ondulación de la limitante elástica interna, siendo este vaso tan pequeño, esta arteria, y la luz así redondeada, a diferencia de este vaso que no tiene la luz redondeada. Metaarteriola, después de las arteriolas, que llevan la sangre a los lechos capilares y que se caracterizan porque hay un esfínter, una zona donde se cierra y ya no va a entrar la sangre a este vaso, ¿no? Vamos a hacer un extra aquí para ver a los receptores arteriales, que son los cuerpos carotidios y el seno carotidio. El cuerpo carotidio es un quimioreceptor, quiere decir que detecta variaciones químicas, la disminución del oxígeno, el aumento del CO2 y la disminución, el cambio del pH. Y es una masita de células ovoides llamadas células glómicas o células jefe, derivadas de las células paraganglionares de la cresta neural, que se encuentra en la bifurcación de la arteria carótida común. Y el otro receptor arterial es el seno carotidio, que es una dilatación de la carótida interna, donde la túnica media, la muscular, se hace más delgadita y a ese nivel llegan ramas del noveno par craneal, ¿no? Este seno carotidio le llaman varoreceptor o presoreceptor. Cuando se le estimula disminuye la presión arterial. Es donde se hace el famoso masaje del seno carotidio para bajar la presión arterial, pero no es recomendable que la hagan si no es en un contexto hospitalario, porque puede bajarlo tan rápido que induzca un infarto cerebral, ¿no? Entonces hay la forma de hacerlo. Generalmente se dice que se haga en un nivel donde haya médicos calificados y con entrenamiento. Entonces acá tenemos el cuerpo carotidio, 3 milímetros de ancho por 6 milímetros y pequeñito. Y acá tenemos el seno carotidio, es una dilatación arterial donde la pared se hace más delgada y llegan ramas del noveno par, ¿no? Ahí nada más. Acá del noveno par. Aquí un tumor puede crecer sobre todo en zonas bajas de oxígeno en el ambiente, ¿no? A ver, piensen, ¿en qué lugar del Perú habrá una baja concentración de oxígeno en el ambiente, en la atmósfera? Y ahí hay más frecuencia de tumores del cuerpo carotidio. Los vasos capilares sanguíneos son los más pequeñitos, formados solo por 1 a 3 células endoteliales, dan un diámetro de 4 a 10 micras. Entonces, por eso es que un hematíe que mide 7 micras tiene que doblarse, tiene que plegarse, ¿no? Tiene que ser muy ágil para pasar por los capilares sanguíneos. Tienen en su base filamentos intermedios de desmina, bimentina, y alrededor de los capilares y de las vénulas postcapilares, ahí es donde se encuentran los pericitos, ¿no? Los pericitos. Ahí tenemos los pericitos en los vasos capilares y vénulas postcapilares. Los capilares pueden ser de tipo continuo, fenestrado o sinusoide, según el lugar donde se encuentran y la función que están haciendo. Entonces, por ejemplo, los capilares continuos se encuentran en órganos endocrinos, por ejemplo, en el sistema nervioso central, tienen su pericito asociado y están unidos entre ellas por zónulas oclusivas que no dejan pasar nada más que sustancias muy pequeñas como gases y que dirigen el movimiento de elementos entre el interior y el exterior, como con pinocitosis o con transitosis. No dejan pasar así nada que no lo permita a la célula endotelial de un capilar continuo. En un capilar fenestrado sí hay una separación un poco más grande del citoplasma de la célula endotelial, o sea, como si tuviera algunos huequitos, en algunos sin diafragma, otros con diafragma, y pueden pasar a través de filtración de su membrana basal, ¿no? Puede pasar un poco más de sustancia, ¿no? Por ejemplo, en el intestino.
En cambio, cuando se trata de un capilar discontinuo, ya se le llama sinusoide. No solamente hay unos pequeños espacios a través del citoplasma de la célula endotelial, sino también de su membrana basal. Entonces pueden pasar cosas grandes, no pueden pasar hasta células enteras y moléculas grandes a través de un citoplasma y de una lámina basal discontinua. Ahí se encuentra en el hígado, en los órganos donde hay senos, ¿no? En los ganglios linfáticos, en la médula ósea. Los canales preferenciales, ajá. Tenemos entonces que llega una arteriola a la red capilar, y la red capilar no va a la sangre homogéneamente en todas sus ramas, sino tiene un caminito preferido, ¿no? La vía preferencial. Y otro nivel de las metaarteriolas hay fibras musculares que forman los esfínteres, se cierran y por ahí ya no va a pasar la sangre, sino por la red preferida. Pero cuando no hay espacio, no hay tiempo para esperar que la sangre pase por la red capilar, puede ir directamente del lado arterial, pum, al lado venoso, a través de las anastomosis arteriovenosas. Esto se ve sobre todo en los tejidos eréctiles, ¿no? La piel, la punta de la nariz y en otros sitios eréctiles que se les ocurra, ahí también puedan haber anastomosis arteriovenosas. Una de ellas en la piel es el glomus, ¿no? Y formado por ya no fibras musculares lisas usuales en su pared, sino unas especiales llamadas células glómicas. Los vasos porta se caracterizan porque empiezan y terminan en capilares, ya sea que entre ellos haya una arteria o una vena, ¿no? Se especializan en absorber en un lugar, transportarlo a través de un vaso entero para que no se degrade lo que están absorbiendo y liberarlo en una red capilar. Por ejemplo, en el caso de la hipófisis, tienen un plexo primario que lleva la hormona, como no quieren que se degrade, lo distribuyen en un plexo secundario a nivel de la hipófisis y termina este vaso en venas, entonces un sistema venoso porta en la hipófisis. En el glomérulo, en el riñón, por ejemplo, tenemos un sistema porta que empieza, por ejemplo, aquí, la arteriola aferente que llega al glomérulo, que es una red capilar, y sale otra arteriola, la arteriola eferente del glomérulo. Entonces es un sistema porta arterial. Y en el caso que les había mencionado de la hipófisis, también en el hígado, llega una arteriola, forma una red capilar que lo lleva a una vena, pero lo lleva a otro sistema capilar, y este sistema de esta red capilar termina en una vena. Entonces empieza vena, capilar y vena, sistema porta venoso, ¿no? Y este es el usual, como debería ser. El sistema venoso se caracteriza porque la túnica adventicia es más grande que la túnica media. Se caracteriza también por la presencia de válvulas dependientes de su endotelio, también llamadas que tienen forma de nido de golondrina, y se clasifican en pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Las más pequeñas son las poscapilares, que es el lugar, este es importante, donde se da la mayor respuesta inflamatoria, si hubiera, donde se liberan por ahí mastocitos, leucocitos y el plasma, el espacio perivascular. En los órganos linfoides, las vénulas poscapilares se llaman vénulas endoteliales altas porque su endotelio no es plano, sino es cúbico, ¿no? Está cúbico bajo, pero así le llaman, endotelial alta. Las colectoras, donde se van uniendo las anteriores, rodeadas por pericitos, y las musculares, que ya tienen más capas de músculo, no propiamente músculo liso. Definitivamente no hay ni limitante elástica interna ni externa en las vénulas, pero sí su adventicia es más grande que la de una arteriola. Entonces acá tenemos vasos capilares, estos capilares delgaditos, donde pasan apenas acá tenemos una célula endotelial y un vasito capilar, como apenas va pasando el hematíe, ¿no? Acá tenemos una arteriola pequeñita, pero aún así como que pareciera todavía verse una limitante elástica interna, apenas, a duras penas. Aquí parece capilar sanguíneo. Venas, a ver, más medianas y pequeñas, vamos creciendo, se van juntando, van cohesionándose las vías venosas. Entonces siguen una característica parecida, ¿no? Que la capa muscular
es más pequeña que la capa adventicia. Lo que sí, en la capa media también se encuentran fibras musculares, pero en disposición perpendicular al eje del vaso. Las venas grandes ya tienen más de 1 centímetro, tienen túnica íntima, a veces pueden tener un poquito de limitante elástica interna, ¿no? Acá tenemos en el esquema que habíamos visto bien bonito, y en la vida real, ¡frum! Aquí donde están estos puntitos oscuros es la capa íntima, donde está esta capa de fibras musculares continuas es su capa media, y todo el resto donde hay tejido conectivo y fibras musculares en disposición perpendicular a las musculares de la capa media, todo esto de acá es la adventicia. Las válvulas, como las venas mueven la sangre contra la gravedad, por ejemplo desde las piernas hacia el corazón, hacia el tórax, necesitan un apoyo que es la válvula venosa. Como les había mencionado, derivan de la íntima en forma de semiluna y en dirección hacia el corazón, y ayudan a llevar la sangre hacia el corazón con la contracción muscular, ¿no? Con una caminata antes de dormir, ayuda mucho a que disminuya a que llegue la sangre de regreso hacia el corazón. Es aquí en un plano transversal, lo que llamaban como nido de golondrina, aquí en el corte frontal, ¿no? Se ven las valvulitas, y cuando lo vemos acá como proyecciones del endotelio. Entonces una imagen que compara las arterias con las venas. Y finalmente el sistema linfático, que empieza como tubos ciegos, así en el espacio intersticial, devuelve el líquido que haya quedado en el espacio intersticial, y también por ahí van los linfocitos llevando inmunoglobulinas, aquí en un corte de mama, se ven ductos mamarios. Aquí estas apenas se ve como unos vasitos con pocas células endoteliales, ¿no? Porque son bastante fragmentadas su capa basal. Llevan antígenos, sirven de tránsito para linfocitos, pero así como son una vía para linfocitos, también por ahí pueden avanzar los tumores malignos, ¿no? Se puede reconocer las células vasculares con inmunohistoquímica, claro, ¿no? Las células endoteliales reaccionan al factor 8, contienen factor 8, también contienen el CD31 y el CD34. El músculo liso contiene actina, contiene bimentina, mucha más bimentina que desmina. Se ven estos tumores que derivan de músculo liso, y los capilares y linfáticos contienen laminina, ¿no? Los capilares más grandes. Por ejemplo, hay tumores que se llaman linfangiomas, van a ser positivos a laminina. Y el factor 8 para identificarlo, ¿no? Si es un vaso verdaderamente, un vasito pequeño, un linfático, y el tumor está dentro de ese vaso, o se está avanzando, o por el corte no ha quedado muy bien y sale por fuera, ¿no? Y ha sido un artefacto nada más, un falso émbolo. Para eso, en este caso, sí es útil el factor 8. Acá, por ejemplo, estas células endoteliales en color oscuro, en un caso de sarcoma de Kaposi, que es un tumor que deriva de vasos sanguíneos, de células endoteliales. Acá también factor 8 se está reconociendo aquí donde está marcado, quiere decir que este es un tumor también que deriva de células endoteliales. En este caso es un hemangiopericitoma. Aquí la coloración de CD31 también es sintetizado por células endoteliales y es positivo. Este caso correspondía a un angiosarcoma. Y el CD34 también aquí en oscuro, ¿no? El color oscuro es el positivo en un caso de hemangiopericitoma. Aquí lo que se ve más azul son las células que son negativas. Podoplanina en el endotelio de vasos linfáticos. Y también, ¿no? Y muy bien, si tuvieran algunas preguntas o algo que no quedó completamente aclarado, lo podemos ver con sus profesores. Muy bien, hasta luego.